Bueno, pues retomando lo que es el voto mixto, sabemos que el voto mixto es cuando usted le da el voto a uno de los partidos, pero no quiere que los candidatos de ese partido, perdonen, sean los que ganen, sino que usted quiere que el partido continúe, por eso le da el voto al partido, pero que en esta ocasión los gobernadores o comisionados residentes sean de otro partido. Aquí, ¿verdad? Como dije anteriormente, tenemos el ejemplo de una persona independentista del PIB, quiere que el PIB continúe, le da el voto al PIB, pero en este caso no quiere que gane el gobernador ni comisionado residente, sino que gane el gobernador y el comisionado residente del Partido Popular. En este caso, Aníbal y Roberto Prats. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, una persona PNP quiere que el partido continúe, pero no está contento con los gobernadores ni el candidato a comisionado residente, así que decide darle el voto a un popular y vota por el PNP, pero le da el voto a los populares. Eso es rarísimo. De la misma manera puede pasar con un popular. Un popular puede votar por el Partido Popular, pero querer que el que gane sean los candidatos a la gobernación y a comisionado residente del PNP. Así que le da la X debajo de la pava, pero en vez de dejarla en blanco, le pone una X chiquitita aquí, al lado de Pedro Rosselló y de Luis Fortuño, por dar un ejemplo, ¿verdad? Esto es un voto mixto, debido a que en las elecciones del 84, las elecciones en las que ganó Rafael Hernández Colón, se dio mucho voto mixto, fue que entraron, lo mismo que puede hacerlo en la papeleta, en esta papeleta lo puede hacer en cualquier otra papeleta. Y en esta manera fue que le dieron entrada a dos por primera vez pipiolos, que fueron Rubén Berríos, que hoy día sigue siendo el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, y a David Noriega. David Noriega falleció. Se le conoce como el fiscal del pueblo, porque en muchos casos de corrupción él se dedicó a investigarlo, y gracias a sus investigaciones, pues muchos federales pudieron conocer los casos de corrupción que había en ese momento, y por eso se le conoce como el fiscal del pueblo. Así que tenemos, ¿verdad? Eso es un ejemplo de un voto mixto. Pasamos con el próximo gobernador, y usted definitivamente tiene que haber oído de él, porque él es el papá de quien fue recientemente nuestro gobernador Ricardo Rosselló, y estamos hablando de Pedro Rosselló. Pedro Rosselló, en este caso, pues gana el PNP, vemos cómo siguen turnándose en el poder. Él está del 92 al 96 y vuelve otra vez 2 cuatrienios corridos del 96 al 2000. Podemos decir que los años 90 lo cogimos con Pedro Rosselló. Cuando él lanza su primera campaña, él está corriendo contra Victoria Muñoz. Victoria Muñoz es la hija de Luis Muñoz Marín, nuestro primer gobernador. Todo el mundo pensaba que ella iba a ganar. Imagínate, es la hija del primer gobernador, quien tenía tanta fuerza bajo el liderato popular, y en general, como es una figura política en el país. La caravana de las caravanas más grandes ha sido de Victoria Muñoz. ¿Qué sucede? Todo el mundo apuntaba que iba a ganar, pero no fue así. En las elecciones quien arrasó fue Pedro Rosselló. Así que esto, historia, nos da una lección. No necesariamente las caravanas nos ayudan a determinar quién va a ganar y quién no va a ganar, ¿okay? Las caravanas no son algo viable para uno saber quién va a ganar, porque en este caso, históricamente, ¿verdad? Victoria se llevó una de las caravanas más grandes de la historia, y quien arrasó fue Pedro Rosselló. La campaña fue muy agresiva, como ha continuado desde, ¿verdad? Podemos decir, una campaña agresiva la tuvo Romero Barceló, y una campaña agresiva televisivamente Luisa Ferré. Pero en este caso, Pedro Rosselló mercadea más que anteriores gobernadores, los gobernadores anteriores, su imagen. Y vemos cómo la política ha pasado de una seriedad de ver algo de tener que ver con el Estado, con el estatus, con lo que va a pasar con el país, sino a puro mercadeo de imagen. Quieren vender, ¿verdad?, una imagen de un gobernador. Y eso lo vemos, usted y yo lo vemos todavía hoy día.
muchas de las personas, eso se ha dicho mucho, por dar un ejemplo, bajo Alejandro García Padilla y bajo Ricky Rosselló. Los populares cuando ganó Ricky Rosselló decían, los cogieron porque como es más lindo. Y o los PNP decían, cogieron a Alejandro García Padilla porque era el más bonito. Eso lo hemos escuchado mucho hasta hoy en día. Mucha gente dice, ay, yo he visto y he sido testigo, ¿verdad? Cuando estoy en oficina del gobierno, oficinas médicas, esperando personas discutiendo, diciendo, no, 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 es que el candidato mío es el más lindo. Como si la belleza fuera algo, ¿verdad? Importante a la hora de escoger un gobernador. Pero pues lamentablemente es una realidad. En esta realidad comienza, ¿verdad?, a darse con Pedro Rosselló. Es una imagen muy atractiva para la época. Si no, pregunten a las señoras de la época. Era un puertorriqueño blanco, pelo negro, ojos claros, y se vende muy bien porque él bailó la Macarena, que era un baile en esa época, ¿verdad? Que estaba pegado. No sé si lo han oído. Si no, pues lo invito a que busquen la Macarena, Pedro Rosselló, y lo va a ver bailando. Él era motorista, así que vendió muy bien su imagen. Durante su gobernación reinó la privatización. ¿Qué es privatización? Cuando el gobierno vende cosas a manos de empresas privadas. Dejan de ser públicas y se convierten en privadas. Como la telefónica. Nosotros teníamos una telefónica, un sistema de comunicación público. Pues se lo vendió, ¿verdad?, a una compañía privada. Como la reforma de salud. Antes tú ibas a los hospitales y en los hospitales tú ibas y te atendían. Ahora no. Ahora sí tenemos un sistema, ¿verdad?, público, que es la reforma, pero entonces se instauró lo que es la tarjeta. Y usted, si no tiene esa tarjeta de salud, la llamada reforma, usted no puede llegar al hospital y te van a atender. Primero usted tiene que decir cuál es su plan, y empieza una privatización de los hospitales, hospitales regionales. Muchos hospitales se van a usted porque son vendidos y ya no es el gobierno quien los maneja, sino empresas privadas. Las obras públicas se construyen, el tren urbano, el supertubo, hoteles, pero todas de ellas, según los críticos, es que están aún en deuda y son parte de la deuda que nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, aún estamos pagando. Además de esto, en sus cuatrenios, el gobierno de Pedro Rosselló se caracterizó por una corrupción masiva. Aproximadamente 40, más o menos, funcionarios altos de gobierno, estamos hablando de directores de agencias, de secretarios de educación, fueron presos por el FBI por casos de corrupción. En este caso les puedo dar el ejemplo de Víctor Fajardo, que fue el secretario de Educación, que se robó mucho más de 4.3 millones. Los críticos abundan sobre lo que se llamó la pensión Cadillac. La pensión Cadillac la reciben exgobernadores que cumplen con ciertos requisitos. Rosselló no los cumplía, pero de la noche a la mañana logra conseguir unos papeles y se le da entonces una pensión de $52,500. Luego de Pedro Rosselló tenemos a Sila María Calderón. Sila María, ya ustedes pueden ver, es la primera gobernadora mujer de Puerto Rico, lo que sí nos da a demostrar una madurez en el ámbito de género, porque por ejemplo en el puertorriqueño, porque por ejemplo en Estados Unidos todavía es la hora que no se ha seleccionado una mujer como presidenta. En muchos países ocurre lo mismo. En el caso de nosotros, pues podemos decir que no, porque ya tuvimos a la primera gobernadora, Sila María Calderón. En su gobernación tuvo un escándalo muy parecido al de Roberto Sánchez Vilella, que se divorció y se casó. Durante esa gobernación hubieron críticas por el dinero invertido en sus bodas, y mucho más fuertes que las de Roberto Sánchez Vilella, porque recuerden que venimos de una cultura machista y lo que se le pueda perdonar a un hombre muchas veces, como fue en el caso de Roberto Sánchez Vilella, no se le perdona a una mujer en el caso de Sila María Calderón. Así que los opositores de ellas utilizaron esto como un escándalo, y levantó críticas de cómo es el comportamiento de la mujer en ese momento, ¿verdad? Luego de Sila María Calderón viene Aníbal Acevedo Vilá.
Y Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador del 2005 al 2008. Su contrincante dentro del Partido Popular iba a ser Hernández Colón. ¿Por qué digo esto? Porque el hijo del exgobernador, el hijo, no Hernández Colón, el hijo de Hernández Colón, él iba a ser el candidato por los populares, él es el que favorecían el liderato popular, pero por problemas familiares, el hijo de Hernández Colón decide no ir y no tirarse a candidato, y entonces cae la candidatura sobre Aníbal Acevedo Vilá. Corrió en contra de Pedro Rosselló. Otra vez vemos a Pedro Rosselló un tercer cuatrenio tratando de luchar por la gobernación. En este caso hizo una campaña muy fuerte en que muchos fanáticos religiosos lo consideraban como el Mesías, y pueden ver, ¿verdad?, buscar en esta época del 2000, elecciones del 2004, cómo Pedro Rosselló, ¿verdad?, utilizaba eso, ¿verdad?, de que él era el Mesías, o que estaba destinado a gobernar a Puerto Rico como parte de su campaña. Ganó bien cerrado, una de las 3,000 y pico de votos también. Fueron unas elecciones bien cerradas. Y ganó él, pero perdió, igual que le pasó a Romero. Romero ganó cerrado también. Y Romero había perdido Senado. Y así mismo pasó, Aníbal Acevedo Vilá perdió el Senado y la Cámara de Representantes, que lo ocuparon los PNPs. Por eso se dice que ganó la cabeza, pero perdió el cuerpo. La mayoría de las alcaldías también eran PNP. La gobernación fue de muchos conflictos, como usted podrá verse, porque pues lo que uno no aprobaba, el otro no quería, y viceversa. Así que algo que se destaca es el IVU, el impuesto de ventas y uso. Este impuesto que usted y yo todavía pagamos, la primera opción que tenía Aníbal Acevedo Vilá no era poner el impuesto, era quitar unas exenciones a las aduanas. Las aduanas, cuando llegan las cosas, tienen que pagar cierto por ciento. En ese caso era 6.6%, se pagaba. Por ejemplo, si llegaba ropa de niños, los ropa de niños no pagaba, pero la ropa de adultos tienen que pagar un impuesto de 6.6. Pues Aníbal pensaba, para no poner el IVU, lo que tenía que hacerse era quitar completamente esas exenciones, o sea que tanto la ropa de niño como de adulto paguen. Entonces se está cobrando ese impuesto en la aduana, no cada vez que usted está comprando algo en la tienda, de manera que a usted no le pesa tanto. El PNP en ese caso se opuso y dijo que quería un IVU, que no. Así que ya vemos los conflictos entre Popular y PNP. ¿Qué sucede? Al fin y al cabo, Aníbal Acevedo Vilá decide entonces de hacer ese impuesto, el IVU, pero esta vez él quiere hacerlo de un 7%, y los populares quieren hacerlo de un 7%, ¿verdad? Aníbal Acevedo Vilá, pero los PNP quieren un 5%, y hay una lucha en que no están de acuerdo, que tan fuerte fue que Aníbal decide cerrar el gobierno. El cierre iba a ser por un mes, pero en realidad fueron por 2 semanas. Porque como no se estaba dando no se estaba llegando a un acuerdo, se cerró el gobierno, entre otras razones. Todo es un resumen, ¿verdad?, de lo que realmente, ¿verdad?, puede ser más detallado. Y finalmente, pues pasa lo que es el IVU de 7%. A finales de su cuatrenio tiene acusaciones federales. Entonces empezaron 19, terminaron siendo 24 acusaciones. Pero después de toda una investigación federal, Aníbal Acevedo Vilá sale no culpable, que no es lo mismo que inocente. No culpable quiere decir que la mayoría de los cargos y acusaciones que se le estaban dando ya habían caducado. Y como ya había esa caducación, ya no estaban vigentes, pues no se podían, entonces no contaban. Y eso sería en cuanto a Aníbal Acevedo Vilá. Luego viene Luis Fortuño. Luis Fortuño se destacó su gobierno por la famosa Ley 7. Él es un empresario y va a tomar medidas de privatización, y la manera en que él entiende que el gobierno puede ahorrar va a traer muchas secuelas y muchas manifestaciones. De eso vamos a hablar en el próximo video.